¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos. El presidente Lenín Moreno recorre la refinería de Esmeraldas, que presenta problemas operativos después de que se invirtieran 2.200 millones de dólares en su repotenciación. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Allí se apresta a anunciar las políticas hidrocarburíferas de su gobierno para los próximos 4 años. Martina Vera nos informa. El presidente Lenín Moreno arribó al complejo de refinación hace breves instantes e inició un recorrido junto al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, para reconocer el estado actual de la refinería, que ha sufrido 9 paralizaciones no programadas desde octubre hasta el momento. Recordemos que la última fue en la unidad de craqueo catalítico fluidizado, que es el corazón de la refinería y que también fue parte del proyecto de repotenciación que inició la administración de Rafael Correa desde el año 2008. Este proyecto de repotenciación es también motivo ahora de que se imputen cargos de corrupción a exfuncionarios del gobierno como Carlos Pareja y Anuseli. En un principio se estimó que costaría 850 millones de dólares, terminó costando 2.200 millones de dólares y el actual ministro de Hidrocarburos ha dicho que cada día de paralización de la refinería cuesta al país cerca de 1,4 millones de dólares. Pues bien, ahora el presidente Moreno procederá a reunirse con altas autoridades en la esfera petrolera para luego darnos un informe sobre la situación actual de esa industria en el país y también divulgar su política petrolera para los próximos 4 años de gobierno. Gracias, Martina. Y con divisiones internas, Alianza País amenaza con juicio político al contralor subrogante Pablo Celi por su intención de auditar la deuda pública durante el gobierno de Rafael Correa. La oposición apoya al contralor por destapar la corrupción. De acuerdo con la reunión. El anuncio lo hizo esta asambleísta, una de las más fieles de la línea del expresidente Correa, quien acusó vía Twitter de ilegal la intención del contralor Pablo Celi de hacer una auditoría de gestión a la deuda pública contraída durante los últimos 10 años de su gobierno. El juicio político es en materia de fiscalización, es un tema sobre estas auditorías de gestión a la deuda que ha planteado iniciar ya el contralor por incumplimiento de funciones. Y aseguró que el bloque oficialista de mayoría en la Asamblea hará oficial el anuncio en las próximas horas, pero ese anuncio se postergó, aparentemente por una marcada división interna sobre el tema. Existen posturas de varios compañeros asambleístas que tienen la tesis de iniciar un juicio político y nosotros como asamblea, como bloque, lo que hemos decidido el día de ayer es solicitar información y posteriormente a esto pues invitarlo a Pablo Celi para que asista a la Comisión de Fiscalización. Del lado de la oposición, en cambio, no hay causal alguna para llevar a juicio político al contralor, que a su criterio está sacando los informes represados por el excontralor Polit. Por la infracción política de auditar la deuda. ¿Quién en su sano juicio se le puede ocurrir que auditar, que es la búsqueda de la verdad sobre un hecho, pueda resultar una infracción o un ilícito? Otros asambleístas, en cambio, creen que hay hasta motivaciones personales de algunos asambleístas del oficialismo para amedrentar al contralor con un juicio político. El causal de que le sacan el informe de Contraloría contra el asambleísta Aguinaga. Otro causal, el causal que le saca el informe de Contraloría que indica responsabilidad penal a Jorge Glass por el campo petrolero Singüe. Lo cierto es que como parte de la agenda legislativa consta ya entre las prioridades de la Asamblea llamar a comparecer al contralor Pablo Celi sobre la auditoría de gestión a la deuda pública. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Mientras tanto, el bloque de integración nacional que agrupa a la oposición volvió a la Asamblea con el objetivo de impulsar nuevamente el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. El fin de la vacancia legislativa trajo consigo asambleístas de oposición que quieren reintentar un juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. La exigencia de la ciudadanía es clara: que el vicepresidente renuncie a la vicepresidencia de la República o que los asambleístas lo destituyamos dentro de nuestras competencias. Este grupo, que copó la sala de prensa de la Asamblea en representación de los 63 legisladores de oposición, asegura que con el desarrollo de las investigaciones en el ámbito penal
se han conocido nuevas denuncias que configuran los requisitos para hacer un nuevo intento de juicio político contra Glass. Existen de sobra las argumentaciones y pruebas para iniciarlo y dar trámite al mismo. Dentro de nuestra agenda legislativa no se encuentra ningún llamado de juicio político al vicepresidente porque no hay ninguna prueba. El tema fue planteado incluso en el interior del Consejo de Administración Legislativa, que también hoy tuvo su primera sesión después de la vacancia, pero solo contó con el apoyo de 2 de los 7 miembros del CAL. Lamentablemente, no se logró que se revisara el archivo del juicio político al vicepresidente Glass. Voté conjuntamente con el asambleísta Patricio Donoso. El CAL resolvió también remitir la proforma presupuestaria para el resto del ejercicio fiscal a la Comisión de Régimen Económico para que tenga listo su informe y poder aprobarla a finales de este mes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía trabajan en conjunto para combatirla a las empresas fantasma, mediante las cuales se evaden impuestos. Por ahora se han allanado 4 empresas contratistas del Estado que usaban empresas fantasmas. En total son 512 las empresas fantasmas que el SRI ha identificado. A través de ellas, diferentes entidades públicas y privadas han generado más de 2.100 millones de dólares en facturas falsas, generando perjuicios al Estado por más de 655 millones en evasión de impuestos. Ante este escenario, las autoridades del Servicio de Rentas Internas y de la Fiscalía trabajan en conjunto en el rastreo no de las empresas fantasmas en sí, sino de las empresas formales, que se sirven de ellas para camuflar dineros. Y evidencian una forma de esconder contrabando, informalidad. Por ahora las autoridades tienen en la mira a 5 empresas, cuyas oficinas que ya han sido allanadas se encuentran al lado del edificio del SRI al norte de Guayaquil. Estas compañías, que son grandes contratistas del Estado, habían estado utilizando empresas fantasmas en un orden de 18 millones de dólares. Un perjuicio para el Estado que suma un total de 4.5 millones de dólares de impuesto a la renta no pagado en su momento. Sin dar nombres, el funcionario asegura que las denuncias penales contra estas empresas ya se han presentado. Dentro de las investigaciones del SRI, también constan las millonarias transacciones de Telconet a Televisión Satelital, de propiedad del tío del vicepresidente Jorge Glass, quien recibió de Telconet más de 5 millones en comisiones, de las cuales no se registró ningún impuesto. Apenas tengamos elementos resultantes del proceso de determinación, comunicaremos adecuadamente y obligaremos a los sujetos pasivos a pagar los impuestos que así correspondan. En este caso en particular, además, recalca que de encontrar elementos que vinculen a las empresas en otras inconductas tributarias, se comunicará a las autoridades competentes. Pero esto, dice, tomará su tiempo. Carlos Acoto, 24 horas. El presidente Moreno está preocupado por la situación de Venezuela, lo que dista de las acciones de su canciller María Fernanda Espinosa. Para ex cancilleres, la postura del primer mandatario es positiva, aunque no fue propositiva. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. Con esto, el presidente de la República inició su informe semanal. Es un cambio radical en la postura del gobierno ecuatoriano, que había sido de total apoyo al gobierno de Maduro. Es más, hace 7 días su canciller María Fernanda Espinosa acudió a la 6ª cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y allí dijo que era fundamental defender los procesos progresistas y revolucionarios. Pero Moreno manifestó su preocupación. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Sus reacciones anteriores habían sido cautelosas, muy diplomáticas, lo que ahora muestra un cambio que ex cancilleres lo ven como positivo. Me parece que el Ecuador está en una posición en la que debe ser también propositivo, buscar o proponer alguna salida. No se puede estar a favor de una dictadura que viola
todos los principios lógicos de la convivencia internacional. Mientras para expertos, Moreno debió ser más contundente. En el sentido de repudiar lo que está sucediendo en Venezuela, de llamar a que el gobierno de Maduro deponga y que dé paso a otras fuerzas políticas. Las protestas en Venezuela llevan casi 4 meses y en sus calles han fallecido 122 personas y casi 2.000 han resultado heridas. Y esto continúa pese a la fuerte crítica internacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Ecuador ya cuenta con un sistema de alerta temprana ante tsunamis y desbordamientos de ríos que cubre todo el perfil costanero. A través de un sistema integrado, los institutos de meteorología y oceanográfico de la Armada comunicarán la emergencia al ECU 911. Alerta, alerta. Esta es la alarma que escucharán cuando haya una alerta. Ganar tiempo ante una emergencia de tsunami o desbordamiento de ríos es lo que permite el sistema de alerta temprana. Y Ecuador tiene toda su zona costera cubierta. Que cubrirá la implementación de 65 sirenas más en todo el perfil costanero. Así es como funciona. Las instituciones técnicas hacen el monitoreo y a través de una plataforma la información es compartida y las sirenas comenzarán a sonar inmediatamente. Pero además de los equipos de intercomunicación, lo también importante fue aumentar la capacidad de monitoreo. Por ejemplo, en el caso del INAMI. Vamos a proceder a la adquisición de 8 estaciones hidrológicas, el mantenimiento y repotenciación de 8 estaciones más. Pero esta es la segunda fase del proyecto. El sistema de alerta temprana nace en el 2016 en Manabí, Esmeraldas, justamente luego del terremoto del 16 de abril, cuando se evidenció la necesidad de un sistema como este. Ahora se sumó Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Es decir, todo el perfil costanero está cubierto. Ningún otro país de América lo tiene completo como lo va a tener en el Ecuador. En la primera fase la inversión fue de $10 millones y se instalaron 94 sirenas. En la segunda fase la inversión fue de $14 millones. Son aproximadamente 110 los poblados que están en el perfil costanero. Es decir, alrededor de 1 millón de personas viven en ellos. Pero para hablar de beneficiados hay que tomar en cuenta que estas zonas son netamente turísticas. Es por eso que no solo ellos deben saber qué hacer cuando estas sirenas comiencen a sonar, sino todos los ecuatorianos. Dayana Monroy, 24 horas. Portoviejo, Atacames y Salinas serán las 3 primeras ciudades seguras contra desastres por terremotos y tsunamis. Técnicos ecuatorianos recibirán capacitaciones por parte de la Agencia de Cooperación de Japón para ejecutar este proyecto. Dayana Monroy nos informa. La cooperación japonesa actuará durante casi 4 años. En este tiempo el propósito es crear toda una metodología para la construcción de ciudades seguras y resilientes a 2 fenómenos, a los tsunamis y también a los terremotos. Primero se trabajará bajo la realidad de 3 ciudades, Portoviejo, Atacames y Salinas. Pero hay que enfrentarse al reto de que estas ciudades son zonas turísticas. Inicialmente se van a hacer planes de evacuación. Además, se va a ayudar a los municipios. Y esto implica que podrían hacer cambios dentro de sus ordenamientos territoriales y también dentro de sus planes de desarrollo. Y por último, se va a trabajar con el Midubi para que ellos mejoren sus controles de construcción. Obviamente todos los asentamientos humanos que se van generando deben tener este componente de seguridad, ¿no es cierto?, de resiliencia. Pero las ciudades antes mencionadas, Atacames, Portoviejo y Salinas, son solo parte de un plan piloto. El propósito es poder implementar esta metodología en todo el perfil costanero. Los productores bananeros aseguran que atraviesan una crisis debido a la fuerte caída del precio de la caja de la fruta. Desde el gobierno se señala que están tomando medidas para apoyar al gremio. Que su gremio atraviesa la peor de las épocas registradas durante los últimos 7 años, cuentan los productores bananeros ecuatorianos. Hay una sobreoferta de fruta que en este año en particular ha sido mucho más severa y ha causado un desplome de los precios internacionales. De $6.26 que se pagaba por caja de banano, ahora se reciben con suerte $2.50, es decir, menos de la mitad del precio de sustentación fijado. Hay una emergencia definitivamente. Son cerca de 5.000 los productores
bananeros ecuatorianos, dueños de al menos 164.000 hectáreas a nivel nacional, los que están significativamente afectados. Recuerde que tenemos plantaciones que no podemos bajar la persiana. Consciente de la situación, la ministra de Agricultura, Vanessa Cordero, al salir del evento de inauguración de la Cumbre Mundial del Banano 2017, dijo que se está analizando la posibilidad de declarar en emergencia al sector. Estamos programando una reunión sobre todo con los ministerios que están destinados al sector. Agregó que se trabaja ya en incentivar el consumo interno, que es muy bajo y que podría ser una alternativa a corto plazo. Estamos buscando las mejores estrategias para incentivar el consumo interno. Para que no vuelva a ocurrir lo mismo el próximo año, cuando por temporadas climáticas altas en el viejo continente la compra de bananos se contraiga, la solución sería abrir nuevos mercados. Si hoy tendríamos el acceso a Brasil, no tendríamos ese problema. Desde su cartera de Estado, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien también participó de la cumbre, comentó que se ha puesto énfasis en lograr nuevos acuerdos comerciales para poder exportar más banano. Estamos muy avanzados con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Es un mercado de alrededor de 12,5 millones de ciudadanos. Cabe mencionar que actualmente esta fruta representa un ingreso de 2.765 millones de dólares al año. Y es que el banano representa el 25% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Luisa María Heredia, 24 horas. El Frente Externo se reunió en Quito para tratar el tema justicia fiscal, transnacionales y derechos humanos. En la reunión, la Secretaría de Planificación presentó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que destacó la nueva ética social como el combate a la corrupción para garantizar la soberanía y la paz del Ecuador hacia el mundo. Además, se expusieron temas relacionados con los paraísos fiscales, empresas offshore, y el impacto que han tenido en la economía ecuatoriana e internacional. El evento contó con la presencia de representantes de la Cancillería, el Servicio de Rentas Internas y delegados de entidades internacionales. Se han fugado o se han remitido hacia los paraísos fiscales 4.723 millones, cerca de 1.600 millones de dólares en promedio anual en los últimos 3 años. Hay problemas económicos como la evasión, la ilusión, que distorsionan la adecuada y justa redistribución de la riqueza, y también problemas macroeconómicos por la fuga de divisas, más en un contexto en el Ecuador que tenemos una economía que no cuenta con una moneda propia. Y la falta de transparencia, esa percepción de injusticia, de que los que tienen mayor capacidad de planificación fiscal nociva y agresiva pueden esconder su riqueza, pueden lavar el dinero a través de la creación de empresas de papel. El nuevo sistema de semáforos de migración en el aeropuerto de Guayaquil reduce el proceso de revisión de bienes tributables de 3 horas a tan solo segundos. Migración, antes y ahora. Gracias al perfilamiento. Llega el pasajero, pasa por una máquina del pasaporte y el resto es una luz. Si el semáforo es verde, él pasa directamente y puede ingresar ya al país, sin ninguna revisión de su equipaje. El problema es cuando los algoritmos encienden la luz amarilla. Eso significa que tiene que ir al escáner. O si enciende la luz roja, ahí tienen que abrirle las maletas. Así, salvo que traiga bienes tributables, ya no tienen que llenar formulario alguno. Se elimina el estrés de la incertidumbre. Y sobre todo, se ahorra tiempo. El pasajero viene con su pasaporte, abre la primera página donde se encuentra un código de barras. Este lector lee ese código de barras y valida información que nosotros tenemos en nuestro sistema informático de Ecuapas. De esa manera, un proceso que duraba hasta 3 horas, la de revisión aquí en Migración, se ha reducido completamente a segundos. Hoy con esta herramienta estamos perfilando o estamos solo haciendo el control físico alrededor del 2% de las personas. Algunos años nos adelantamos, dice el ministro de Turismo, en cuestión de recibimiento a pasajeros. 1 por 1, el ansiado 1 por 1. Un turista por habitante, somos 16 millones de ecuatorianos, queremos 16 millones de turistas. Y esta es una demostración más que estamos dando todos los pasos para conseguirlo. 4 de estas máquinas lo cambiarán todo, tienen mínimo margen de error. Así que a colaborar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El primero de 3 tramos del proyecto de potabilización de agua en la planta San Mateo en Esmeraldas está listo en cuestión de días. Este tramo abastecerá de agua por primera vez a 150.000 habitantes de Esmeraldas las 24 horas del día. Hasta ahora solo disponían de este servicio en ciertos días y zonas.
Se estima que los tramos 2 y 3 de este proyecto beneficiarán a 414.000 habitantes de los cantones Atacames, Esmeraldas y Río Verde, una vez que concluya su construcción en abril de 2018. La obra está ejecutada en un 50% y su financiamiento contribuyó el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un préstamo al gobierno central que entregó el dinero al municipio de Esmeraldas sin necesidad de reembolso. Nos encontramos, sí, bastante cerca, muy próximo, cuestión de días, probablemente no pase más allá de pocas semanas, el hecho de que un primer hito de este proyecto, que era darle agua potable a la ciudad, a la población urbana del cantón Esmeraldas, ya está muy cerca de ser una realidad. Agua continua, agua permanente, porque ya los módulos que podemos ver que han sido construidos ya están funcionando, ya están produciendo agua suficiente para poder atender las necesidades urbanas del cantón Esmeraldas y se está precisamente potenciando aquellos aspectos colaterales que harán posible que en pocas semanas, en pocos días, esa agua llegue a los hogares y podamos tener por primera vez en la historia de Esmeraldas un servicio continuo, permanente.